Es un gusto el poder compartir este día con ustedes a través de este medio y definitivamente decirle que es lamentable el hecho de que no puedas compartir en persona, pero es un privilegio para mí el poder estar a través de este medio con ustedes en este tiempo tan difícil que nos ha tocado de alguna manera compartir, este tiempo en el cual a través de la pandemia, a través de los disturbios que hay, a través de las movilizaciones y todo lo que está pasando en el mundo de alguna manera, son tiempos difíciles que estamos viviendo, pero es un tiempo precioso el poder compartir con ustedes estos minutos a través del cual yo quiero compartir algo que Dios ha puesto en mi corazón sobre este tema tan precioso, primer amor. Definitivamente hoy más que nunca que estamos confrontando estos desafíos, hay desesperanza, hay soledad, hay angustia, hay miedo, hay temor, hay gente que está viviendo de alguna manera bajo depresión, bajo tantas cosas que están pasando. Hoy más que nunca necesitamos recordar que hay un Dios que está en control, que en medio del caos Él está en control, que en medio de la tormenta Jesús puede calmarla, que en medio de la necesidad Él es nuestro proveedor, que en medio de la pérdida Dios es nuestro consolador, que en medio de la esperanza Jesús es la esperanza y que en medio de la incertidumbre y la angustia Él es nuestra paz. Que podamos recordar que Él está a nuestro lado, que Él camina con nosotros y que Él no nos ha soltado de su mano en estos tiempos. De alguna manera, aunque este es un tiempo difícil, también es un tiempo de oportunidad. Tenemos la gran oportunidad de compartir el Evangelio de Cristo. Y es por eso que quiero que me acompañe a Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 4, vamos a estar leyendo. Y esto es el versículo, uno de los versículos lemas de la convención que ustedes tenían planificado compartir en el mes de abril. Y dice así: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Sabe que Juan, al escribir esta carta, el Apocalipsis, trae un mensaje en este libro de revelación, trae un mensaje a 7 iglesias y comienza con la iglesia de Éfeso y le recuerda acerca de ese primer amor. ¿Usted se acuerda de ese primer amor? ¿Usted se acuerda de esa persona que de alguna manera despertó esos sentimientos que usted nunca se hubiera imaginado tener y que puso el universo patas para arriba, como dicen por ahí, o cabeza abajo? No me diga nada. Muchas veces las mujeres somos muy buenas para guardar esos sentimientos y eso allá en el fondo y en algún recoveco de nuestra alma y de nuestro corazón. Pero de alguna manera, ya sea que esté guardado allá o que quizás está a su lado, ese primer amor está a su lado todavía, está con usted. Sabe que a veces, a pesar de todo, a veces de alguna manera la rutina, dejamos que la rutina entre, que nos hace olvidar esos sentimientos que despertaba ese primer amor, ese sonrojarnos, ese querer dar todo lo que teníamos y lo que éramos y dar lo mejor hacia esa otra persona.
Y yo creo que de eso está hablando un poquito Juan cuando recibe la revelación. Está hablando de esa relación que tendríamos que tener con Cristo. ¿Usted se acuerda cuando conoció al Señor? Ese deseo de compartir, de hacer, de servir, de estar con su amado. Yo creo que en este tiempo, más que nunca, es tiempo de volver a compartir, volver a tener esos sentimientos en nuestro corazón, de volver a nuestro primer amor. Y si hay algo que hoy quisiera que pudiéramos hacer es reflexionar en dónde estamos en nuestra relación. Escuchaba a un predicador en estos días que decía que muchos se habían dado cuenta que su relación no era directa, sino que era a través de alguien más. Y Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y eso llamó ya lo había escuchado muchas veces, pero eso llamó mi atención y me hizo reflexionar, porque hoy en día, hoy más que nunca, necesitamos entender que nuestra relación con Dios tiene que estar más fuerte que nunca, que nuestra relación con Jesús tiene que estar tan fuerte, tan arraigada, que permita que nos mantengamos en pie en medio de esta crisis. La iglesia de Éfeso es la que está hablando Juan. Y sabe que cuando Juan habla, le da un montón de complementos y vamos a hablar de eso. Pero le dice, pero tengo algo contra ti. Y hablemos un poquitito de qué es lo que era Éfeso en aquel entonces. Éfeso era una ciudad, un centro cultural, religioso, era la ciudad más famosa de aquellos tiempos. Éfeso fue la ciudad donde Pablo ministró por 3 años, donde Priscila, Aquila, Apolo estuvieron, donde también llegó Timoteo a pastorear y también esa iglesia fue visitada por Juan. Dicen que esta iglesia había disfrutado de todos esos predicadores estrellas, esos predicadores, buenos predicadores, habían ministrado en la ciudad de Éfeso, habían disfrutado de buena palabra, pero de alguna manera Jesús siempre quiere estar en el centro de todo. Él quiere ser el centro de nuestras vidas, Él quiere ser el centro, y es por eso que cuando comienza este capítulo 2, lo primero que dice que Él se pasea en medio de su iglesia, dice que Él estaba en medio de los candeleros y de las estrellas y de todo lo que habla, que tiene un significado tremendo. Dice que Él estaba en medio, porque Jesús le gusta ser el centro de su iglesia, el centro de nuestras vidas, el centro de nuestras familias, el centro de nuestros hogares. Él le gusta ser el centro de nuestra vida. Él le gusta ser el centro de lo que nosotros hacemos, de cómo lo hacemos, de cómo reaccionamos en todo. Él quiere ser el centro, y eso es lo que le estaba diciendo a la iglesia de Éfeso. Pero fíjese que el apóstol Juan transmite el mensaje y hay unos puntos que son muy interesantes. Y mi pregunta es, porque es como que Jesús está mirando a la iglesia de Éfeso y le dice, encuentro esto de ti. Y si hoy Jesús mirara en el interior de nuestro corazón, ¿qué tendría que decir de nuestra vida? ¿Qué sería el mensaje para usted y para mí? Porque usted y yo somos la iglesia. La iglesia no es un edificio, la iglesia no es el edificio en donde nos reunimos, la iglesia es usted y yo donde quiera que estemos. ¿Qué mensaje tendría Jesús para nuestras vidas hoy? Fíjese que cuando Él habla a la iglesia de Éfeso, le dice, conozco tus obras. El Señor siempre sabe lo que hacemos y lo que no hacemos. Nada está oculto a su mirar. Aún aquellas cosas que quizás solamente usted piensa que nadie más sabe. Déjeme decirle algo. Jesús, Él también lo sabe. Él conoce
todo en nuestra vida. Él conoce lo que hacemos y Él dice, Él sabe lo que está pasando en nuestras vidas y nos dice, yo conozco tus obras. Pero lo otro que dice es, conozco tu arduo trabajo y tu paciencia. El Señor, mujer, conoce de tu trabajo, de las veces que llegas tan agotada que piensas que ya no hay, estás tan cansada que no tienes ganas de hacer otra cosa más que de recostarte en tu cama y descansar. Él sabe de tu arduo trabajo. Él sabe de esa paciencia. Y sabe que me gusta porque la raíz bíblica de la palabra que se traduce aquí como paciencia es constancia. Él sabe que has sido constante, las veces que has pasado pruebas, las veces que parecía que esas pruebas te iban de alguna manera a consumir. Él sabe por el fuego cuando has pasado por los momentos de prueba feroz que de alguna manera parecía que no ibas a salir. Pero dice, conozco tus obras. Y conozco que a pesar de todo lo que has pasado, has perseverado. Conozco que a pesar de todas las circunstancias adversas y las batallas que has peleado, sigues en pie, sirviendo al Señor, sigues amándole, sigues perseverando en lo que Él ha puesto en tu corazón. Por eso es que le dice, conozco tus obras. Aunque nadie más se haya dado cuenta de lo que tú haces, de tu trabajo, nadie te haya valorado, quizás te sientas que has pasado desapercibida en medio de todo lo que has hecho y lo que tú haces y lo que sigues haciendo, déjame decirte algo, el Señor conoce tus obras, a Él nada le ha quedado, le ha pasado desapercibido, Él no hay nada que tú hayas hecho que Dios no lo haya visto. Y Él dice, has trabajado arduamente, pero has perseverado, has sido constante. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso estas cualidades que está encontrando en la iglesia! Y yo espero que si Él mira nuestras vidas, Él pueda también encontrar buenas cualidades en nosotras. Lo tercero es que le dice, conozco que eres celosa de la palabra. Conozco que tienes discernimiento, porque le dice, no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles. Hoy más que nunca necesitamos probar los espíritus, como dice Primera de Juan, capítulo 4, 1 al 3. Debemos ser esas mujeres que conocemos la palabra, que no nos vamos a dejar seducir por verdades a media o por mensajes adornados. Usted y yo conocemos la leche no adulterada. Y es por eso que cada día necesitamos mantenernos mucho más que nunca en este tiempo en la palabra. Conocer la palabra del Señor, saber, porque dice la palabra que en los últimos tiempos se levantarán muchos falsos profetas y falsos maestros para engañar aún a los escogidos. Que el Señor nos libre, porque de alguna manera necesitamos estar plantadas firmes y ser celosos de la palabra, no permitir las verdades a medias que a veces tratan de salir en medio de todo este tiempo, porque usted y yo somos buenos conocedores de la palabra. Y luego le dice en el versículo 3, conozco que lo has hecho por amor. Él sabía, nadie más y nadie mejor que Él sabe cuánto tú le amas, cuánto tú has entregado, cuánto tú amas a nuestro Dios. Pero en el versículo 4 viene y le dice, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Fíjese que no habla de que lo había perdido, sino que habla de que lo ha abandonado. Ese primer amor del cual hablábamos al principio, a veces queda abandonado por la rutina, por las pruebas, por la vida. Y hoy
de alguna manera queremos volver a retomar, volver a reencontrarnos con ese primer amor. La iglesia de Éfeso tenía palabra, tenía doctrina. Ellos habían recibido lo mejor, pero ¿sabe qué? No tenía devoción. La iglesia de Éfeso cumplió con sus deberes, pero no tenía la pasión que trae el primer amor. Y la pregunta surge, ¿cómo sabemos que hemos perdido ese primer amor? ¿Cuáles son los síntomas de que hemos perdido ese primer amor? Quizás la manera más fácil de poder verlo es el hecho de mirar qué es lo que nos hace falta en nuestra vida, qué es lo que antes teníamos y que ahora no tenemos, o qué deberíamos tener en nuestra vida. Y lo primero que cuando buscamos y pensamos en esto, lo primero que vino a mi mente es ese anhelo de buscarle. Cantares 3:2 nos dice, por las noches busqué en mi lecho al amado de mi alma. 1 y 2. Lo busqué, mas no lo hallé. ¿Te ha pasado lo que la tsunamita estaba pasando? Lo que la tsunamita estaba pasando de que buscaba, pero no lo hallaba. Pero fíjense en el versículo 2 dice, pero entonces pensé, me levantaré, correré la ciudad y por calles y plazas buscaré al amado de mi alma. Necesitamos buscar a nuestro amado. Si por alguna razón no hemos encontrado, de alguna manera no lo encontramos como antes, necesitamos buscar el momento para tener ese tiempo con nuestro amado. Debemos buscarlo, debemos tomar tiempo para pasar con él, debemos escuchar su voz susurrando en nuestro oído. ¿Hace cuánto que no tomamos tiempo para buscarle con esa desesperación de que necesitamos encontrarle, de que yo no me voy a levantar de este lugar, yo no me voy a ir de este lugar, yo no me voy a mover de donde estoy porque necesito encontrar a mi amado? Esa era la urgencia que tenía esta mujer. Era el de encontrar a su amado. Y dije, no está conmigo, necesito buscarlo. Y dice que salió a buscarlo y recorrió la ciudad y buscó por las calles y buscó por las plazas y buscó al que amaba su alma. Es tiempo de buscar al Señor. Así como nos dice el Salmo 42, que el siervo brama por las aguas. Dice, así como mi alma tiene sed, necesitamos experimentar la sed del Dios vivo. El agua que sacia nuestra vida del Dios vivo. Necesitamos buscarlo con una sed, con un anhelo, así como cuando necesitamos esa agua que viene a darnos vida, que viene a levantarnos. De esa manera necesitamos buscar a nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos anhelar, encontrarnos con Él. Buscarle y anhelar encontrarnos. Lo segundo que yo creo que necesitamos tener para poder experimentar, para poder vivir este primer amor, es lo que dice la Escritura en Juan capítulo 14, versículo 15. Es tener ese anhelo de obedecerle. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Estaba hablando Jesús y le estaba diciendo a sus discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos. De alguna manera necesitamos entender, Jesús no le pide, tenéis que cumplir con
todo al pueblo, les decía, tienen que cumplir con todos los mandamientos del decálogo, tienen que cumplir con las más de 600 ordenanzas y leyes que estaban escritas en el Talmud. No, él le dice, solamente 2 cosas te pido: que amas a Dios y que ames a tu prójimo. Y eso es lo que Él quiere que obedezcamos. Y yo sé que usted y yo tratamos de cumplir esos mandamientos, pero ¿cuánto nos cuesta a veces ser misericordiosos con otros? ¿Cuánto nos cuesta a veces perdonar a aquellos que nos han herido? ¿Cuántas veces somos muy rápidos en juzgar y emitir el veredicto sin permitir que sea Dios el que juzgue y dé su veredicto? ¿Cuántas veces nos adelantamos a lo que Dios quiere y dice, ama a Dios y ama a tu prójimo? Dios quiere que aprendamos a obedecerle, a guardar estos mandamientos que son tan importantes para nuestras vidas. En el mismo capítulo, en el capítulo 14, versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré en él. ¡Ay, qué poderosa palabra! ¡Qué preciosa palabra! Somos amadas de Dios. Si usted y yo decidimos amar a Dios y obedecerle, obedecer sus mandatos, obedecerle a Él, dice que somos amadas y que Él se va a manifestar en nuestras vidas. ¡Qué privilegio! Porque es a través de nuestras vidas que ese Jesús que está aquí adentro se va a manifestar para bendecir a otros, para tocar otras vidas. Lo que el Señor pide de cada uno de nosotros está resumido en ese verbo amáis, si me amáis. Y ese verbo tiene una connotación de continuidad. Es amarle en todo tiempo y en todas circunstancias. Es amarle con ese amor que se convierte en un estilo de vida. Y no solamente amarle a Él, sino amar a los que están a nuestro alrededor, porque esa es la manera en que le amamos a Jesús. El amor y la obediencia son 2 condiciones para la promesa esbozada en este mismo capítulo, el versículo 23. Él promete que el Padre y el Hijo harán morada en nosotros. El Padre y el Hijo vienen a vivir en nosotras. ¡Ay, qué bendición! ¿Cuántas quieren que Jesús venga a morar en nuestras vidas, en su vida, en su hogar, en su familia, en su matrimonio? Él quiere morar, pero son esas 2 condiciones: amarle, dice, y obedecerle. Necesitamos tener un anhelo para obedecer a Dios. Lo tercero es el anhelo de servirle. Mateo capítulo 27, versículo 55 dice: estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. El dicho dice, por ahí no sé si ustedes lo han escuchado, el que no sirve, no sirve. Cuando amamos a Dios, la consecuencia natural de ese amor es traducida en el servicio. El servicio nace, y no es algo que nos mandan, es algo que usted le nace hacer. Necesitamos tener ese anhelo, necesitamos volver. Yo no sé si usted se acuerda, pero yo creo que cuando usted y yo conocimos, no sé si, pero casi creo que puedo identificar cómo fue mi experiencia
Cuando yo le conocí al Señor, lo único que quería hacer era servirle en cualquier manera, en cualquier lugar, en cualquier área. Era el servirle. Iglesia, hemos perdido ese anhelo de servir, esa naturaleza de servir espontáneamente. En el mismo capítulo, Mateo 25, versículo 40, dice: el rey le responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Cuando usted y yo servimos a alguien que está en necesidad, a otra persona, cuando podemos darle algo de comida, un vaso de agua, a visitar a los enfermos, visitar a los que están en la cárcel, porque eso es lo que habla el pasaje. Dice: cuando lo hiciste a uno de ellos, lo hiciste a mí. Ese es eso espontáneo que proviene de un amor genuino, no calculado. Es la evidencia de que tenemos una relación íntima con Cristo y Él se manifiesta. El mismo espíritu de aquel que vino a servir y no a ser servido se manifiesta en nuestras vidas. Necesitamos volver a tener ese anhelo de servir al Señor en todo tiempo. Hoy es muy fácil poner excusas. Hoy es muy fácil decir: no tengo tiempo, no puedo, los chicos, el hogar, el trabajo. Hoy es muy fácil. Pero Dios no nos ha llamado a caminar por lo fácil. Dios nos ha llamado a esforzarnos y a mostrar el amor y mostrar a Él en medio de todo. Cuarto, necesitamos tener el anhelo de honrarle. Mateo capítulo 10, versículo 37, menciona un versículo que no muchos hablan o que a veces queremos pasar por alto, porque dice: el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Wow. Claro que tenemos el deber de honrar y amar a nuestros semejantes. Claro que tenemos el deber de amar a nuestros hijos, a nuestros padres. Es parte. Pero déjeme decirle que la demanda que Jesús hace es que primero le amemos a Él. Que Él ocupe el primer lugar en nuestras vidas. Que Él sea el amor, ese amor eterno en nuestros corazones. Que Él sea nuestro primer amor. Le honramos. ¿Sabe de qué manera honramos a Jesús? Cuando hablamos de Él a otros. Cuando usted y yo vamos y le decimos que hemos conocido a un Dios que es grande, que es maravilloso, que nos ama. Cuando le compartimos, cuando hablamos de quién es Él para nosotros, a otras personas. Pero no solamente eso. A veces es más que palabras. A veces nuestras acciones hablan mucho más fuerte que las palabras. La pregunta sería: ¿honro a Dios en mi diario vivir? Él es el primero en mi mente y en mi corazón al levantarme. Él es el último antes de dormir. ¿Qué es lo que hay en tu vida? Honra a Dios, honra a Jesús. Lo último, dice que lo que necesitamos anhelar, esto es lo que tendríamos que tener para entender que que estamos poniéndolo a Él primero, y es el anhelo de tomar nuestra cruz y seguirlo. Mateo capítulo 10, versículo 38, dice: y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. La cruz es símbolo de muerte, es símbolo de una entrega total, completa a Él. Es la última y más rigurosa demanda que Dios tiene, que Jesús le hace a sus seguidores. La demanda a seguirlo, a convertirnos en sus seguidores. Al seguirlo, el seguir a Jesús nos va a llevar por esa senda estrecha.
y nos va a llevar seguramente a ese lugar en donde tenemos que rendir todo ante Él. Cuando usted y yo tomamos nuestra cruz, es cuando dejamos que lo que es nuestra voluntad, nuestros deseos, sean ocupados por los deseos de Dios y por la voluntad de Dios para nuestra vida. Es ahí donde podemos mostrar esa entrega total, donde usted dice, este era mi anhelo, pero yo sé que esto es lo que Dios quiere para mí. Tome su cruz y sígale. A veces pensamos en la cruz como la carga, a veces pensamos en la cruz como la cruz que nos tocó llevar, pero déjeme decirle que va más allá de eso. Es el hecho de hacer la voluntad de Dios, lo que Él tiene para nuestras vidas. Y por eso es que Él dice, mi carga y mi yugo es fácil, mi carga es ligera. No sienta que la cruz es una carga, porque es algo precioso el poder dejar nuestras anhelos, sentimientos, lo que nosotros queremos y hacer lo que Dios quiere, porque la recompensa es mucho mayor. Pero déjeme decirle que esto es solamente una lista, es como un checklist that we need to mark. Le estamos buscando, estamos sirviéndole, estamos obedeciéndole, estamos honrándole, estamos tomando nuestra cruz. Pero en realidad, en el libro de Apocalipsis, como les decía a un principio, marca la centralidad de Cristo. Y este mensaje a las iglesias tiene una connotación que va más allá de simplemente un propósito de simplemente mostrarle y marcar las deficiencias. Lo que está tratando de hacer es simplemente recordarnos que nuestro primer amor siempre debe ser compartir a Cristo. Que nuestro primer amor siempre debe ser compartir a Cristo donde quiera que vayamos y donde quiera que estemos. Y mire, le habla a 7 iglesias y cuando comienza en la primera iglesia, que es la que estamos hablando de Éfeso, le dice, has perdido, tienes todo lo que necesitas, tienes la doctrina, tienes a Jesús en tu vida, pero no lo estás compartiendo. Y en la 7ª iglesia, cuando termina el mensaje estás compartiendo a Jesús, estás haciendo la obra, pero no tienes a Jesús en tu vida. Déjeme decirle que cuando nosotros podemos entender que hemos perdido el primer amor, esa marca definitiva que yo sé que estoy fuera, de que he dejado de lado ese primer amor, es cuando usted y yo podemos reflexionar. Otra vez la llevo a preguntarle, ¿usted se acuerda de sus principios en el Señor? De cuando usted le aceptó, de que Él viniera, cuando su corazón era tan grande que parecía que se le iba a salir del pecho de tanta alegría que tenía que Jesús estaba con usted. El mensaje central es que había abandonado su primer amor, había abandonado la pasión de compartir a Jesús con otros. Y déjeme decirle que es muy bueno, necesitamos buscar y anhelar buscar al Señor. Pero por más que usted y yo lo busquemos, por más que usted y yo tengamos esa relación preciosa con el Señor, que sea una relación fuerte, una relación estable, una relación íntima con Él, si no compartimos a Cristo con los que están a nuestro alrededor, con la gente, hemos errado al blanco.
Hemos perdido la pasión, porque sabe que eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel dijo: hoy tenemos a Dios, Él está con nosotros, pero ellos lo acapararon para ellos. Y el propósito del pueblo de Israel era compartir a Dios, a ese Dios eterno, a ese Dios poderoso, con los que estaban, con las naciones que estaban alrededor. Necesitamos compartir a Jesús. No caigamos en el mismo error. Usted y yo le conocemos, tenemos esa búsqueda, esa relación con Él. Compártalo. Está bien que le obedezcamos, es lo que Él pide. Pero si no tenemos compasión por la gente, de nada nos sirve obedecerle. Se vuelve rutina, se vuelve como ese címbalo que retiñe y esa campana que de alguna manera hace ruido, pero en realidad no le compartimos con otros, no tenemos compasión por el que está en necesidad, por el que está sufriendo, por el que está en necesidad y necesita que usted y yo no lo miremos desde arriba y digamos: ay, pobrecito, sino que usted y yo podamos hacer como Cristo, bajarnos al nivel de Él, donde está, y decirle: yo tengo a alguien que puede ayudarte a ponerte de pie en este momento, y levantarlo y traerlo y compartirle de ese Jesús que nos levantó una vez a nosotras cuando estábamos caídas, cuando necesitábamos una palabra de aliento. De nada sirve que vayamos todos los días a la iglesia, que vayamos cada servicio, que estemos en cada reunión, que sirvamos, que vayamos, si no tenemos compasión por la gente, porque eso es lo que Jesús tenía. Él se compadecía de la gente. De nada sirve que le sirvamos, de nada sirve que usted y yo seamos los primeros en estar en la iglesia y los últimos en irnos, de estar los 4 servicios, 5 servicios en la semana, de estar ahí y de servirle, si no compartimos ese amor con otros. Si no podemos darle lo poquito de Jesús que tenemos a otros, si no podemos darle una palabra de aliento, si no podemos simplemente estar y amarle como son, no sin prejuicios, sin esos judgment que nosotros muchas veces, esos juicios que nosotros emitimos, sino amarle como son, con sus errores, con sus debilidades, pero amarle incondicionalmente como Cristo nos amó a nosotros. De nada sirve que le pongamos primero, que le honremos, que le obedezcamos, si lo hacemos en nuestras propias condiciones, si le ponemos condiciones al Señor, porque sabe que muchas veces tratamos de negociar con Dios. Jonás trató de negociar con Dios porque no le parecía lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera, porque él tenía su propio juicio y su propio entendimiento y a él no le parecía, y de alguna manera él trató de esquivar y de esa obediencia. Le decía: sí, yo voy, pero usted se acuerda cuando al principio no fue, cuando tuvo que pasar toda la prueba, y cuando pasó la prueba dijo: yo voy a ir, pero después de que fue vino y se enojó. A veces así estamos nosotros. Hacemos las cosas, pero siempre queremos tener el argumento con el Señor. Y entonces de nada sirve que le obedezcamos si de alguna manera nuestro corazón no está ahí. Está bien que tomemos la cruz y le sigamos, pero de nada sirve si lo queremos hacer a nuestra manera. Mire, Pablo recibió el mandato de Jesús, que al principio él no podía entender. Él pensaba que Jesús se le había aparecido porque él iba a ser el testigo a los judíos, él iba a predicarle a los judíos, y Jesús le dijo: no son los planes que yo tengo para ti. Puedes tomar tu cruz, pero recuerda que Dios tiene planes. No lo puedes hacer en tus propios entendimientos, en lo que tú piensas. Tienes que esperar a que Dios sea el que se manifieste. Y él quizás, así como a Pablo, los gentiles eran los rechazados por parte del pueblo de Dios. Decían: no, gentiles, no, mundanos, no podemos. Pero es ahí donde Dios nos está llamando a compartir a ese Jesús. Eso es volver a nuestro primer amor. Eso es volver
hacer las cosas a ese primer amor, de que no importa dónde, cómo, quién, vamos a compartir a Cristo. Es tiempo, iglesia, de levantarnos. Este país necesita que usted y yo nos levantemos para compartir a Cristo. Este país necesita que a la luz de Cristo vuelva a brillar, y es esa luz que vive en usted, que vive en cada uno de nosotros como cristianos. Necesitamos levantar el nombre de Cristo en alto. Y ya me he pasado del tiempo, pero solamente quiero decirle, es tiempo, mujer, de que nos levantemos y compartamos a ese Cristo, que volvamos al primer amor, que volvamos a tener esa pasión por compartir al Cristo que llegó a nuestras vidas y las transformó. Señor, yo te pido en esta hora que tú levantes un ejército en este distrito, Señor, de norte a sur, de este a oeste. Levantas mujeres que van a volver a ese primer amor, a compartir a Jesús donde quiera que estén, en la circunstancia que se encuentren, en la manera en que tú lo pidas, Señor, que van a volver a tener ese amor, esa compasión, esa obediencia, que van a volver a conocer y que van a volver a enamorarse de ese Cristo que cambió sus vidas, que transformó, que van a volver a ese primer amor. Señor, en esta hora las bendecimos y declaramos que tú, así como le dijiste a la iglesia de Éfeso, Señor, tú las estás mirando, tú sabes las situaciones por las que ellas han pasado, tú sabes el dolor que ellas han confrontado, pero hoy, Señor, hoy tú le devuelves la pasión de ese primer amor. Las pruebas que pasaste, los momentos difíciles que tuviste, han sido solamente aquello que ha venido para formarte, para trabajar en ti, para obrar en tu vida, para hacerte más fuerte, porque Dios te ha estado preparando para un tiempo como este. Dios te ha estado preparando para un tiempo como hoy, en el cual quiere usarte para levantar su nombre en alto. Es tiempo de volver a nuestro primer amor. Señor, en esta hora te damos gracias y te bendecimos, y yo sé que tú estás tocando vidas de mujeres y estás levantando un ejército de mujeres que llevarán tu palabra, que llevarán tu amor a los lugares menos pensados, que harán obras, Señor, que mostrará el amor de Cristo en medio de los pueblos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, tú eres la paz y en medio del caos tú traes paz. Señor, tú eres el consuelo y en medio de la pérdida tú consuelas. Señor, tú eres el Dios todopoderoso que sana, y en medio de la enfermedad hoy declaramos sanidad. Señor, tú eres el que calma tormentas, el que apaga la tempestad, y en esta hora declaramos que tú eres el que hace la obra completa. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, 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 Padre.